Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio 240 y vamos a hablar sobre el arte de las artes marciales. Como siempre, para ayudarme en la tarea tengo a Sensei José Navarro. Bienvenido, Sensei. Hola Jorge, ¿qué tal? Este podcast es interesante, ¿verdad? Y además la palabra arte muy usada en lo que hacemos en general, ¿no? O más bien lo que se hace dentro de las artes marciales es casi predominante y creo que incluso no se acaba de entender exactamente, no se ha tomado como norma que es un arte y Mm. se analiza poco desde el punto de vista general, evidentemente, ¿no? Claro, justamente de eso queríamos hablar hoy porque hace unas semanas los compañeros de la revista Mokusho sacaron un artículo, ¿no? Que decía, debe el arte ser eficaz. Y bueno, tuvimos ahí un tiro y maneje de argumentos, intercambiando opiniones y me invitaron a escribir un artículo. Entonces le dije que muchas gracias que por supuesto que iba a escribir un artículo con mi visión, pero me parece tenemos Podcast Dojo, tenemos nuestro propio medio y me parece que era un Mm. ámbito donde podía servir la idea de hablar de estas cosas, ¿no? Porque, como tú bien decís, se habla mucho de las artes marciales. Ahora he empezado a ver en redes también el adjetivo arte marcialista, cosas así, ¿no? Y me parece que eh, tenemos que esclarecer algunas cosas, porque como tú bien has dicho, se han internalizado algunos conceptos. El concepto de arte marcial se ha internalizado tanto que ya no se le pone en tela de juicio. Y vamos a constatar hoy que requiere de un cambio de visión del Mm. karate para poder considerarlo un arte marcial. Eh, pero bueno, llegando ahí. Primero me gustaría que tengamos una pequeña definición de lo que se puede encontrar en las redes, de lo que se define como arte, ¿no? Bueno, tengo una definición muy larga que habla de danza, teatro, literatura, cine, etcétera, etcétera, pero para leer un párrafo dice, el arte no solo es una forma de expresión personal, sino que también juega un papel crucial en la cultura y la sociedad, reflejando valores, tradiciones y cambios a lo largo del tiempo. Además, lo que se considera arte puede variar según el contexto histórico, el contexto cultural y el contexto social, lo que lo convierte en un concepto dinámico y en constante evolución. Eh, Se considera una forma de comunicación que trasciende las palabras, utilizando la estética, la simbología y la técnica para conectar con la audiencia en un nivel profundo y subjetivo. Entonces, lo que se cae de Maduro, el resultado de esta definición de arte es que el arte es un acto cultural y es un acto comunicativo. No puede haber cultura sin comunicación. La cultura es la suma de toda la comunicación de una sociedad y de los valores que se establecen a través de esa comunicación. Entonces, eso crea un cambio de paradigma, porque Mm. para que haya comunicación tiene que haber un emisor y un receptor. No importa si hablan el mismo idioma. Si intenta hablar, pones un uruguayo y un chino, igual van a intentar comunicarse. Eh, no pueden estar dos seres humanos en un lugar sin comunicar de alguna manera, aunque sea con la forma de posicionar su cuerpo. Pero más allá de eso, a lo que quiero apuntar es que cuando definimos un arte marcial como arte, estamos cambiando el paradigma original del karate, que no era un arte. Cuando vemos cómo lo definen desde el punto de vista conceptual, los antiguos maestros en ningún momento nombran una palabra que tenga que ver con la estética o con arte o con expresión, autoexpresión, ni nada. Todos los conceptos que usan para definir el karate tienen que ver con la autodefensa,
Bueno, habla de un montón de cosas propias del ser humano, pero nunca nombra una actividad artística. Hablan de budo, de jutsu, de wasa, de karate do, pero en ningún momento se habla de karate artístico. Aunque hoy podríamos decir que está lleno, hay un karate teatral, por ejemplo. Entonces si ¿te parece, Pepe, que podemos definir que Sí. el karate original, o lo podemos llamar el Ti o el Tode, los precursores del karate, incluso el karate Do, de los primeros tiempos, ¿no? Ujú, Osu y de Funakoshi y de Maguni, ese karate no tenía ambiciones artísticas, tenía ambiciones, por lo menos el karate do tenía ambiciones formativas, ¿no? Y el karate jutsu, el karate del todi, el ti, tenían ambiciones funcionales. O sea, el guardaespaldas de 3 reyes, lo único que le interesaba era salvarle la vida a los reyes, proteger a esos reyes. No tenía claro. aspiraciones específicamente Eh, espirituales. Si, si así fuera, no tenía por qué haber habido una modificación de cara a hacer un karate escolar, ¿no? Justamente. ¿Por qué se modificó? Porque venía evidentemente de un karate jutsu, de un karate funcional, de un karate antiguo que estaba diseñado para la defensa personal y seguramente era el único propósito. Si llega a tener esa versión artística que el arte conlleva además, como tú dices, cultura, educación, comunicación, es decir, todo eso son valores que se trabajan en las escuelas. ¿Por qué la necesidad de cambio entonces? Pues evidentemente porque no existía el karate como arte, existía el karate como un sistema marcial. Claro, entonces justamente me parece que lo acabas de decir perfectamente, porque el hecho de que hay una transformación del karate es porque se decide usar el karate para un objetivo para el cual no Que fue no era, diseñado. Exactamente. no fue El- diseñado. el objetivo del karate original se creó con el propósito de la autodefensa. Y como tú bien me decías, la estructura técnica y su metodología a través de los katas lo delatan, es decir, lo demuestran, que el karate era para la autodefensa, tenía un objetivo funcional, no tenía un objetivo de autoexpresión, no tenía un objetivo de comunicación, tampoco tenía un objetivo de formación. Cuando hablamos de Matsumura, a él me refería cuando decía el guardaespaldas de 3 reyes de la Ryukyu. eh, Cuando hablamos de esa gente tenía un objetivo operativo, igual que un boina verde, un guardaespaldas de un mandatario de hoy. No se entrena para, a ver, como para auto expresarse o para formar, no, se entrena para una misión concreta, que es la de defender la vida de la persona que lo ponen a defender. O sea que es un objetivo puramente funcional, pura y exclusivamente funcional. Claro, Entonces, cuando Itosu va una noche paseando con Funakoshi y algunos alumnos y alguien se les enfrenta, o sea, hay un grupo que se les enfrenta, Itosu le dice, no, hay una parte que dice ganar sin pelear, ¿no? Es a lo que se refiere ese capítulo, que es perfectamente leíble. Itosu le dice, dile que venís conmigo, ¿no? Que soy Itosu. Y alguien reconoce y lo reconoce como un guerrero, o sea, el gran Itosu, ¿no? Oye, cuidado que esta gente son karatecas, ¿no? No le dice, bueno, son artistas que esta gente se dedica a la educación, a la cultura, etcétera, etcétera, no tiene ningún valor. Así lo reconoce como el gran Itosu, ¿no? Y por lo tanto, digamos que se libran de pelear, sí, por eso así se llama el capítulo, ¿no? Precisamente por esa idea, ¿no? Porque los que tenían enfrente sabían lo que practicaban y a qué estaba dirigido el karate. pero a eso que acabas de decir es muy importante, porque lo que hizo que no tuvieran que usar violencia ahí fue su fama por su capacidad de violencia. Exactamente. Su capacidad de violencia, nada más. Entonces, ya veo las masas
del Karate Do, temblando de pavor y de odio, porque si no, pero la formación de... ¿no? Sí, sí, estamos todos de acuerdo. Pero el problema es que el pacifismo sin posibilidad de violencia, sin capacidad de violencia, es simplemente debilidad. El pacifismo, el único pacifismo que sirve es aquel que tiene la capacidad, la habilidad de ser violento y no lo hace. Hay que recordar que mucho que se habla del Do japonés, pero los japoneses no fueron invadidos gracias a ese nivel de violencia hasta la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero aparte del Do japonés, bueno, no me quiero referir a todo el Do japonés, pero si hablamos Claro. de el karate Do japonés, bueno, digo, no hace tanto, hace un par de años, uno de los instructores top de Japón le estaba dando sablazo en la cabeza a las muchachas de la selección japonesa. O sea, ¿de qué estamos hablando? Mm. O sea que lo que pasa es que en inglés hay un dicho, un refrán que dice lip service, o sea que se le presta servicio de boca, ¿no? Se habla y se habla del do, pero sus máximos exponentes no son tan espirituales y tan limpios de alma y em, y de conducta tampoco. Entonces, la pregunta es la que hacemos acá en el título de la publicación, ¿no? El arte de las artes marciales. ¿Le suma algo a la funcionalidad o le resta? Porque, Según dale, no, dale. según la descripción que has hecho, evidentemente, sí es una línea en una dirección contraria. No tiene absolutamente nada que ver. Claro, lo que pasa es que la gente, a mí me parece a veces que lee, se informa, pero solamente recaba aquello que confirma su opinión y todo aquello que la niega, que va en contra, se la olvida, ¿no? Mm, Eh, porque el karate ha pasado por varias etapas. Eh, el, el- por ejemplo, cuando Itosu logra introducir su versión de karate escolar en el sistema escolar okinawense, era claramente con una visión, y así él lo dice en su carta a la prefectura, que era una visión de formar gente que pudiera entrar en el ejército y ser buenos soldados. Era un régimen de entrenamiento físico. mm, Ahora, cuando después llega al Japón, cuando lo agarran Funakoshi, lo agarran Choyo Miyagi, lo agarra Mabuni, lo agarra Konishi, lo agarra Toyama Kanken, ahora ahí pasa a ser el Karate Do, pasa a ser un, eh, un elemento, una vía, así como cualquiera de los otros dos japoneses. Y ahí cambia nuevamente, la historia es otra ahí. mm. Pero las dos historias son diferentes del Ti y del Tode, las dos. Entonces, a mí me llama la atención cuando se habla de Yuri-te, de Naha-te, Tomari-te, no entiendo por qué se hablan en el ámbito del karate hoy, porque ningún karate hoy respeta los códigos funcionales del Yuri-te, del Tomari-te, del Naha-te. Todos los han transformado en otra cosa. Ahora, ¿le suman? ¿Le restan? En mi opinión, le restan. Este, eh, Yuchoku Higa Sensei, el fundador del Kyodokan, dice: Choyo Miyagi dejó de enseñar Ti cuando empezó a enseñar Goju Ryu. Mm. Y él sabría, me parece que era sobrino, había entrenado con Goju Ryu un montón de años, después se entrenó Shorin Ryu un montón de años antes de fundar el Kyodokan. Eh, Ahora, no hay ningún problema en realidad. Cada uno hace lo que más le gusta. Ahora, lo que es interesante es, en la lucha por el discurso de qué es la verdad, es interesante saber y es importante
saber dónde hay respaldo histórico y dónde no. Porque el gran problema es que se habla de tradición, etcétera, etcétera, pero se desconecta, de facto se desconecta de la tradición a la cual se aspira, ¿no? Porque en otra de las cosas que vos me mandaste, Pepe, me mandaste una frase en la que decís, Sí. el karate pasa por un proceso de adaptación social, que tiene que ver con la época en la que Japón, cuando pasa de ser un país feudal con los samuráis, viene la renovación, intenta formarse a la par de los países occidentales, tiene que tener una forma de absorber toda esta tradición guerrera y empieza a transformar todos los jutsu en do. Y en esa el karate cae tardísimo en ese proceso, pero entra en esa corriente y pasa por la misma transformación. Y se transforma en una actividad física, cultural, deportiva. Pero el karate, la gran diferencia es porque el karate funcional de antes se basa en la constatación con la realidad. Ujú. El karate moderno se desprende de la realidad. Empieza a crear, en un principio ni crea una realidad alternativa. Por ejemplo, Funakoshi Gishin Sensei era, estaba opuesto al kumite, completamente opuesto al kumite, en contra total hasta el día de su muerte. O sea que por lo menos Funakoshi Sensei no creaba una realidad alternativa donde empezaba a crear formas de kumite que le permitieran hacer algo con otros sin que se lastimaran. Pero tras la muerte de Gishi Funakoshi Sensei, explota el Shiai Kumite, ¿no? Y ahí se empiezan a crear situaciones de combate que no tienen nada que ver con la violencia normal entre seres humanos. Es como un duelo entre dos atletas, que según el que tenga más habilidad, más espíritu, no sé qué, le dan más puntos y gana, ¿no? Con más o Sí. menos contacto. Y además tomando el modelo para no copiar al modelo occidental, que era el boxeo, con el que el Japón siempre había tenido un cierto complejo, Mm, y el chino también, quizás todos los orientales, ¿no? Toman el modelo del comité de Kendo, ¿no? Si cualquiera que vea las reglas, sí se ve, por ejemplo, si hubieran si hubieran introducido algún elemento más realista, se hubiera parecido el combate. O sea, dos personas combaten mm. y al final el que es mejor queda de pie, o si no queda de pie por caos, pues con cierta regla, evidentemente, se valora quién ha tenido mayor habilidad, ¿no? En ese combate. No quisieron entrar ahí y entonces crearon, bueno, el famoso punto del kendo, donde una vez que tú llegues, pues uno se para, digamos, ¿no? Esto va en contra de la realidad, evidentemente. La mayoría de la gente hace todo lo contrario. Una vez que te pega, te sigue pegando. Se siente más fuerte. Así que el modelo deportivo ya lo tenían a través del kendo y lo que lo hicieron fue introducirlo en ese karate que ellos pensaban que era adecuado para la expansión y bueno, para seguir el proceso del karate dentro de la enseñanza, que pasó desde el colegio hasta las universidades, ¿no? Y Nosotros hemos tenido cuartos danes, quintos danes en nuestros dojos, donde sus danes correspondían a años del lectivo, es decir, primer curso, primer dan, segundo curso, en la universidad, segundo curso. Y esto no me lo estoy imaginando yo, o sea, sí, montones que nos visitaban constantemente y nos pedían venir a practicar con nosotros. Bueno, en mi caso al dojo de mi maestro. Y sus danesos correspondían es decir, igual que otro deporte, había gente que hacía béisbol y ellos pues hacían karate porque les gustaba. Y el típico karate que se hace aquí en Occidente, un karate puramente educativo y formal, un karate formal donde se trabaja sobre la educación física, pero a través del karate. claro, digo, bueno, de esos ejemplos, yo lo peor que he visto algunos, incluso hay gente que ha venido a mi dojo con eso, gente que ha recibido su dan por ganar una competencia. Eh, a mi dojo vino un alemán una vez que le habían dado el tercer dan por ganar el campeonato alemán.
Sí, bueno, de la hecho, federación. y gente exento por ejemplo, de hacer kumite en un examen por haber ganado una competición. Entonces Mm. hacían las cosas que ya estaba, y bueno, le daban su grado. Claro, entonces digo, a lo que estamos apuntando al decir este tipo de cosas es que los criterios por los cuales se valoran la habilidad cambiaron. Ahora se, se reflejan en el GI Committee en vez de en la realidad, ¿no? Y estaba interesante que nombres al Kendo en ese sentido, Sensei, porque si uno lee, yo siempre apunto al mismo lugar porque las fuentes históricas nos dan las palabras de los maestros. ¿Tá? Y si uno lee la transcripción de la reunión de maestros del 25 de octubre de 1936 a las 16 horas, va a ver que el japonés que propone que el karate tenga un uniforme conjunto y que se transforme en un deporte de combate, al cual Choyo Miyagi le dice que está de acuerdo, en su preámbulo dice justamente, miren lo que hicimos con el Kendo. Antes teníamos 200 estilos de Kenjutsu, ahora tenemos un estilo de Kendo. Eso es lo que propongo para el karate. Mm. Y digo, y no lo digo yo sé que este tipo de información hay en mucha gente que no le gusta, pero bueno, se puede negar esto, se puede negar el holocausto, se puede negar que el hombre mandó un astronauta a la luna. Se Mm. puede negar. La información está ahí y que después cada uno haga Ah, de eso con El, lo que quiera. el tema es que es la información que le llega. Es decir, cuando uno a lo mejor ha escuchado toda su vida de que el karate es un arte, es más, lo gloria como arte y dice, sí, ellos hacen deporte, pero nosotros no somos deportistas, somos artistas marciales, ¿no? O sea, Mm, le da un sello de identidad superior, ¿no? O sea, moralmente es superior al resto. Entonces, claro, abandonar esa superioridad moral en pos de a lo mejor buscar la realidad, es decir, salir de la zona de confort o, como decimos nosotros constantemente, invertir en pérdida, cuesta mucho a la mente, ¿no? A lo mejor no le cuesta la razón, ¿no? Pero bueno, tienes que tener, digamos, hay un contrapeso. Si lo que yo suelto es mayor que lo que voy a recibir, pues no siempre todo el mundo está dispuesto. Pasa lo mismo, ¿no? Ahí yo conozco a karatecas jóvenes que me escriben o me llaman, incluso vienen algunos al dojo donde el karate es deporte. mm, claro. Es deporte, no es nada más que deporte. De hecho, ni les interesa lo que había en el pasado, en el futuro, en el pasado, ni les interesa. El karate es un deporte porque es lo que han vivido en sus dojos desde el inicio, ¿no? Y su historia es contada desde la perspectiva del deporte. Pasa lo mismo con la perspectiva del arte, pasa lo mismo con la perspectiva del karate do y Mm. pasa exactamente lo mismo con cualquier otra perspectiva de karate, ¿no? El karate al final se ha creado como micromundos y cada uno pues justifica de la mejor manera que el karate es eso. Claro, y uno de los argumentos más recurrentes que siempre viene de ese lado, de la gente que, que reconoce, sí, el karate de hoy no tiene la capacidad operativa, no tiene la capacidad objetiva de violencia que tenía el de antes, pero tampoco lo necesitamos, dice. Hoy vivimos en una sociedad moderna. Eh, entonces, digo, no se necesita ya. Yo no sé en qué planeta vive esa gente, especialmente los sudamericanos, que en mi país, en 1950, le decían la Suiza de América. Eh, y hoy, con la droga, la pasta base, las luchas entre las bandas del narcotráfico, yo qué sé, asesinan a personas todos los días, se agarran a las balazos, la violencia doméstica, la pobreza. Digo, ¿en qué universo vive esta gente? Miren lo que son nuestros países. Miren lo que es Venezuela, Argentina, Bolivia, digo, Brasil. Me están a mí diciendo que hoy nuestra sociedad es menos violenta que la de mis abuelos, los bisabuelos de ustedes. Este, digo,
No, es muchísimo más violenta. Y es muchísimo más violenta, aparte a nivel social. El contrato social está completamente destruido. Entonces es la ley del más fuerte. Y hay que pelear a todo nivel. Entonces, el karate funcional tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser en dos esferas importantísimas. En la esfera de edificar a un individuo fuerte, potente y capaz de defenderse, de entrar en conflicto y defender a los suyos y a sí mismo. Y la, y la habilidad de darle la habilidad de poder hacer eso. O sea, por un lado le da la fortaleza anímica y física para hacerlo, y por otro lado le da las herramientas técnicas y tácticas para hacerlo. Entonces, digo, yo no tengo problema en que la gente haga lo que mejor, lo que más le guste. Ahora, pero no, hay que llamar las cosas por su nombre. La sociedad hoy no es menos violenta, es más violenta. Entonces, no hay lugar para negar la necesidad de un karate funcional, porque la funcionalidad, el concepto de la funcionalidad, puede que haya evolucionado entre la gente que vive su vida entre el fitness club, el café, el restaurante y la pizzería, pero entre aquellos que tienen que ir a laburar, levantarse a las 4 de la mañana, trabajar 12, 14 horas, enfrentar el hambre de sus hijos, ahí la funcionalidad no cambió no ha evolucionado, como así se dice. ¿Sabes que a la gente que estaba luchando por el día a día, su capacidad cardiovascular, su porcentaje de grasa en su masa corporal, todas esas cosas son cosas irrelevantes? El karate funcional está hecho para esa gente, está hecho para aquel que tiene que sobrevivir, aquel que tiene que pelear para sobrevivir. El que tiene la sartén por el mango no tiene que pelear para sobrevivir nada. Y entonces decir que el concepto de la funcionalidad ha evolucionado depende de dónde se vea, ¿no? Es que yo creo que el error está en utilizar la palabra funcionalidad como una palabra absolutista, ¿no? Usarla para cualquier contexto en la vida, ¿no? Y entonces, claro, nosotros nos referimos, porque muchas veces se dice, bueno, es funcional porque funciona. Bueno, pero ¿en qué contexto, no? Porque a lo mejor, por ejemplo, lo que me funciona a mí en un aspecto no tiene por qué funcionarme en otro. Entonces, claro, yo puedo ser un gran karateka y funcionarme mi parte marcial y después a lo mejor pues no ser buena persona, por ejemplo, ¿no? O al revés, ser una mala persona y luego, pues, no sé, o al revés, ¿no? Como quieras llamarlo, o sea, digamos, las Pero, mezclas que quieras hacer, pero evidentemente dentro del karate funcional, cuando nosotros hablamos de karate funcional y que está alejado del arte, tal como se expresa al principio, es porque está pasado por el filtro de lo real y no por el filtro del relativismo, ¿no? Es decir, si yo voy a recibir un suki y lo primero que va a hacer mi cuerpo, bueno, fíjate, no voy a hablar de suki, porque si no vamos a contextualizarlo en el suki de karate, ¿no? mm, O sea, si yo voy a recibir una agresión, cualquiera que sea, que puede ser desde un golpe hasta un agarre, una proyección, que me escupan, ¿no? Etcétera, mm. etcétera, cualquier acción que implique que a mí me puede afectar, ¿no? Yo tengo que tener unos mecanismos de absorción de esa agresión suficientes como para evitar que me dañe y si yo puedo dañarlo o no, ya lo decido, ¿no? Mm. Pero tener esos mecanismos. Entonces, todo lo que salga de ahí es literatura. No tiene absolutamente nada que ver con la realidad.
el karate artístico se basa en eso, ¿no? Se basa, o el karate o otro tipo de karate, se basa en la búsqueda del desarrollo personal, del bienestar social, etcétera, etcétera. Que por cierto, esas mismas normas ya se aplican en otros sistemas, ¿no? O en otros deportes. Cuando alguien presenta aquí en España un proyecto para que le den subvenciones, tiene que incluir todos esos valores, ¿no? Porque el valor olímpico, el no sé qué, la educación. Y entonces, que sí, no es patrimonio del karate, evidentemente. Y entonces, muchas veces confundimos, ¿no? Lo que es la obra social, diríamos, ¿no? Lo que quería Funakoshi con lo que es el karate funcional. Y la realidad no tiene absolutamente nada que ver. El arte no aporta nada al karate funcional. No aporta desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de la defensa personal. ¿Aporta a la persona? Sí, cualquier actividad puede aportar a la persona, e incluso cualquier hobby, ¿no? Que uno tenga, pero no se pueden mezclar las cosas. Si se mezcla, ahí es donde yo creo que está el problema, ¿no? Que uno cree que por ser una persona, digamos, honorable, eso le va a solucionar todos los problemas que tenga, ¿no? Y desafortunadamente no es así. De hecho, casi al revés, ¿no? Le puede crear hasta más problemas, ¿no? Claro, pero mira, para mí la funcionalidad se puede definir con una oración. Funcionar según su diseño. Porque yo puedo agarrar una piedra para clavar un clavo, sí. ¿Pero quiere decir que eso es funcional? No, lo funcional es usar un martillo. Yo puedo agarrar un kata y bailarlo y hacer morisquetas. ¿Esa fue ¿Fue ese el propósito de su diseño? No. Entonces, y estoy de acuerdo contigo, el que quiere hacer arte marcial está en todo su derecho. Ahora, ¿qué hacen ellos con sus katas? ¿Los bailan? ¿Los usan como vehículo de autoexpresión? ¿Expresan su espíritu? ¿Los hacen todos iguales? ¿Por qué hay 100 katas en la lista de la WKF si los haces todos iguales? Hubiera sido un fundamento para la competición mejor, más fácil de puntear, si todos hicieran el mismo kata. ¿Por qué los maestros de antaño hicieron 100 katas o más? La respuesta ahí es que el karate artístico no comprende su kata. El karate artístico usa al kata como en la historia que acabo de contar de la piedra. Para ellos usan la piedra para meter el clavo, es cuando bailan el kata. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque si no comprendes cuál fue el objetivo de los maestros en darte ese kata, qué información metieron ellos ahí para que tú leas, y después vas y me dices que es un elemento de autoexpresión, un elemento para mostrarle a otra gente quién eres o cómo eres, para ganar medallas o para pasar exámenes. Entonces me estás hablando del kata como un elemento de exhibición. Y te puedo asegurar, pero así al 1000%, que cuando Matsumura decidió introducir el kata Naihanchi, no fue como un elemento de autoexpresión. Fue porque lo veía fundamentalmente importante para la formación de gente que tuviera la capacidad de defenderse. Entonces, no se puede creer en los viejos maestros y no creer en los viejos maestros. Digo, hay que ser. Ayer justamente me invitan, aparte la gente también es tonta, me invitan a la 16ª edición del campeonato Funakoshi Gishin Sensei. Yo les escribo, pero ustedes son
maleantes. ¿Cómo se les ocurre ponerle a un campeonato Gishin Funakoshi? Le están faltando el respeto al sensei. Ya es criminal. No sé si es por ignorancia o por desfachatez, pero va contra todo el espíritu de ese sensei y le ponen su nombre. Entonces digo, hay que decirle las cosas por su nombre y que cada cual después decida qué es lo que más le gusta, pero no podemos mezclar las barajas de esa forma, porque aparte, otra cosa que me puede molestar en su momento es que hacen una contraposición entre el karate funcional y el karate do o el karate salud. Como que si entrenás funcional, no tenés posibilidad de trabajar con tu persona, no tenés la posibilidad, no es una vía espiritual y no es una vía de salud. Lo cual es, digo, no entiendo por qué. ¿Dónde está el argumento que diga que no puedes hacer karate do? eh, un karate que te sirva como educación física, pero que tenga herramientas funcionales. Nosotros hemos estado en cursos donde... Dame un segundito. Desde el funcional se puede hacer todo Sí, sí. eso. Desde el otro lado, no se puede. Vos podés tener físico y espíritu y no tener funcional. ¿Por qué? Por lo mismo que decías tú hoy, que distintos objetivos generan distintas metodologías. No se puede chiflar y comer gofio, como dicen en mi país. Eh, eh, si no, pruébenlo, van a ver qué difícil que es. Entonces, hay que elegir la metodología. Decías, Pepe, perdona que te interrumpí. No, dos cosas. Sobre lo primero es que muchas veces no se comprende, ¿no?, el karate en su totalidad y se hacen interpretaciones personales y, bueno, y se da valor a cosas que son relativas, ¿no? A mí mucha gente, por ejemplo, me va a hacer kata y me pregunta que, bueno, que tú que haces shuto en esta parte, pues nosotros hacemos kake. O tú qué haces, Maigeri, pues nosotros hacemos Fumikomi, o al revés, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien me plantea eso, yo digo, ¿qué estará pensando, no? Y me habla de karate original, karate verdadero, ¿no? Entonces, claro, si mientras que nosotros, me da igual que haga un shuto, si yo veo que el shuto está bien empleado y que mueve bien el cuerpo y que está estructurado y que tiene un tiempo, etcétera, etcétera, eso es lo que a mí me importa, ¿no? Entonces, claro, como la gente analiza solo los katas desde la visión puramente visual y artística, diría yo, también deportiva, ¿no? Pero la parte de deporte incluye la parte artística, ¿no? La expresión artística según el concepto del gesto, ¿no? De cómo hago el gesto, lo bonito, lo feo que me parezca, ¿no? Entonces, claro, nos estamos dando cuenta de que hay un error de base de creer que una cosa y la otra son lo mismo. No tiene nada que ver. O sea, que yo no haga un chuto en mi kata tendría que ser irrelevante. A mí nadie me dice, oye, ¿tú por qué le has pegado un gancho al otro en boxeo, no? Todo el mundo me dice, ¿cómo ha entrado el gancho, no? No, es que ahí hubiera sido mejor un suki, ¿no? O un directo o un crochet, ¿no? Sino que la gente ve lo objetivo, no es lo aparente, ¿no? Y sobre la salud, nosotros hemos estado en cursos donde, desgraciadamente, lo digo, la gente que hace Karate Do está en peor forma física que nosotros, pero muy por debajo y de la mayoría de la gente, de cualquier persona que se pega, ¿eh? Si la preparación física y la conciencia corporal que tiene que tener una persona que se entrena para el contacto, está a años luz de una persona que hace catas al aire. O sea, tiene un conocimiento de su cuerpo, de su ritmo. Además, se trabaja conscientemente sobre eso, ¿no? Si no, si alguien tiene curiosidad, que lea artículos sobre por qué se hacen 3 minutos en boxeo, ¿no? O en otras artes, ¿no? O sea, el cuerpo se desoxigena, pero también el cerebro se desoxigena, ¿no? Y por eso hay que parar, porque si recibes un golpe, porque el cuerpo se oxigena antes que el cerebro. Entonces tú, a pesar de que quieras que estás bien, cuando te pegan aquí y no está oxigenado, el cerebro se choca con las paredes, no flota en ellas, ¿no?
Y hay un experimento muy bonito que yo he visto con un vaso vacío, como tiene un huevo, hace así, ta, 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 y se rompe el huevo. Mm, Meten agua, hace así, y el huevo no se rompe, ¿no? O sea, quiero decir que la salud está ahí presente. Está todo muy investigado, o sea, es muy complicado de que alguien llegue siempre hay accidentes, obviamente, ¿no? Pero la forma física que nosotros tenemos, que nos requiere, ¿sabes por qué? Porque nosotros basamos el karate en la adquisición de habilidades. claro. Y para adquirir habilidades tienes que entrenar y para entrenar, y no solo entrenar físicamente, no solo hacer ejercicio, no solo hacer educación física, sino trabajar con niveles de exigencia también a nivel interno, ¿no? De conexiones de conciencia, de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? De cómo me coloco el cuerpo, de cómo me muevo mejor, de una dinámica viva, no basada en posturas, etcétera, etcétera. Claro. Pero lo que pasa es que la gente no. Es que todas las opiniones son válidas. Como toda opinión es válida, nada es válido. Cuando todo es válido, nada es válido. Mm, Y el gran problema es que la gran mayoría de la gente que no tiene experiencia con el contacto físico, no tiene experiencia con que le peguen, con encajar, y no tiene experiencia con las reacciones fisiológicas y emocionales del cuerpo. Cuando yo recuerdo una vez, estábamos haciendo un kumite bien duro, yo estaba visitando otro dojo. Éramos muchachos jóvenes. O sea, cuando sos joven te gusta probarte y darte. Em, y me acuerdo que nos estábamos dando a todo contacto pleno, ¿no? Sin guantillas ni nada. Y que el otro me pega justo en el mentón. Y no me olvido más porque cuando me pega en el mentón, lo último que registro es que alguien se ríe. Eh, y cuando me despierto de nuevamente, que fue, no sé, un segundo después o dos, yo estaba acostado boca abajo mirando hacia el costado así. mm. Y el muchacho con el que yo estaba peleando estaba acostado también. Y no me computaba la imagen. Digo, no podía descifrar qué es lo que estaba. Y, y bueno, lo que había pasado es que él me había conectado y yo lo había conectado a él. Nos noqueamos los dos. Por eso, de ahí la risa que escuché, porque es súper divertido ver cuando dos se noquean a sí mismos, ¡pling! Mutuamente, ¿no? Este, y mi cerebro no podía descifrar lo que estaba viendo. O sea que la capacidad cognitiva desaparece o por lo menos cambia. Entonces, cuando vos decís, digo, la condición física, sí, lo que pasa es que sabes que si no estás, después te la dan, ¿viste? ¿Entendés? Y ya estoy escuchando. No, pero es que en mi dojo estaba fulanito que se peleó con 7 panteras y 4 tigres y les ganó a todos y hacía karate deportivo. Eh, y sí, fulanito era un cra y era un guerrero. Y hubiera matado a las 7 panteras y los 4 leones sin haber entrenado un solo minuto de karate. Ahora lo que estamos hablando es de metodologías de entrenamiento. Una metodología es aquello que crea el mismo resultado siempre, comprobadamente siempre. O sea que es cuando, por eso ustedes van a la escuela y van a secundaria y van a la universidad. Bueno, esas son metodologías de educación que tienen un resultado comprobable y replicable. Por eso hay universidades y escuelas en todos lados del mundo. Es una metodología aplicada y replicable y contrastable. Ahora, el gran problema es que cuando tú agarras una anomalía y la intentas representar como una generalidad. El otro día alguien te escribió, vos pusiste un video sobre la capacidad de esquiva y me encantó ese video porque mostraba el mismo boxeador antes de que tuviera la capacidad de esquiva y después cuando la tenía, ¿no? Que era Canelo Álvarez, un monstruo del boxeo, un boxeador mexicano.
y que al principio de su carrera encajaba muchos golpes y después lo veías un maestro de la esquiva. Y te comenta alguien que dice, no, porque en el kata tal, la técnica esta se puede interpretar como una esquiva y en el otro kata esa técnica se puede interpretar como una esquiva. No cometan el error de interpretar experiencias personales generalizándola a todo el karate. Y me gustó ese argumento porque justamente comete exactamente el mismo error del cual te acusan. Porque el hecho de que vos puedas decir que un movimiento de un kata se puede interpretar como una esquiva, no es lo mismo que decir que en todos los dojos, como metodología del karate, se utiliza entrenar, tienen metodología de entrenamiento para aprender a esquivar. No lo es. Entonces, el que está tomando un evento particular y generalizándolo como si fuera una metodología general del karate, es el que escribió ese argumento. La funcionalidad no tiene espacio de roce, no tiene aspiraciones artísticas. Y el arte no tiene aspiraciones funcionales. Y es como debe ser. El arte es un acto comunicativo y la funcionalidad no. Es como si nosotros en vez de hablar de karate, habláramos de tiro. ¿Alguien me va a decir que apretar el gatillo es una forma de arte? O si habláramos de, no sé, de zapatero, de que clavar la suela de un zapato es una forma de arte. No, se trata de fabricar un zapato para que la persona no vaya descalza, tiene una función específica. Que después vos puedas hacer lo que quieras con esa función, perfecto, pero la función es esa. Después la libertad es libre, ¿no? Bueno, la percepción, ¿no? La percepción personal parece ser que manda por encima de lo obvio, ¿no? Es decir, yo percibo esto y por lo tanto esa realidad es la única que hay, ¿no? Hay un poco ahí de quizás de poco análisis, porque evidentemente, primero yo en ese vídeo no hablaba de técnicas, hablaba de sistemas de esquiva, ¿no? Ese hombre se lo llevó al plano técnico, ¿no? Bueno, pero esta técnica, aquella técnica, no, es simplemente de hecho, técnicas específicas, bueno, hay movimientos, se basa casi siempre en el espacio-tiempo, lo que decimos siempre, ¿no? Espacio adecuado, tiempo adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego mucha inteligencia, pero también mucho valor, ¿eh? De quedarse ahí, a que si falla te la pegan. Y entonces, bueno, se interpreta desde el punto de vista de la percepción. Yo conozco todos esos katas que se nombró y no hay esquivas en esas katas. No se practican como esquivas. Es decir, desaparecieron hace años esas katas como esquivas. No existen. Y tanto es así que cuando se plantea esquiva, por eso yo puse otro vídeo, lo que se hace es una persona quieta, el otro le hace oizuki desde lejos y yo me quito, incluso me pongo espalda a él, ¿no? O sea, ese es el sistema que yo he conocido en las esquivas en los taisabaques. Entonces, bueno, si alguien ve ahí arte, no deja de ser una percepción personal, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo no soy muy toro, a mí no me gustan los toros, ¿no? Y como la mayoría de los españoles, ¿no? Hay gente que ve arte ahí. Entonces, seguro. pero yo no lo veo. Quiero decir, yo veo valentía, veo arrojo, veo muchas cualidades, a lo mejor bueno, pero, o virtudes, como quiera llamarlo, ¿no? Quizá a lo mejor un poco exagerado llamarle virtud al mundo del toreo, pero bueno, pero tiene una serie de cualidades, una serie de habilidades que la emplea frente al toro y le vence, ¿no? Pero yo no le llamaría eso arte. Ellos sí le llaman arte porque, bueno, lo que de alguna manera buscan, bueno, que el ojo del espectador, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso ya son opiniones personales que yo no quiero entrar. Pero evidentemente, si ese mismo torero, si se encontrara en vez de una plaza de toros donde el ambiente está controlado, digamos, se encontrara Con un solo toro en la frente a un calle. toro en el campo, ¿no? Seguramente el arte desaparecería, ¿no? Querría librarse de cualquier modo, no de cualquier medio. Entonces a eso nos referimos nosotros, que la percepción personal es lícita, pero solo
Solo a nivel No es, personal. no. A No nivel se puede. personal, lo que uno ve, ¿no? Es como, bueno, uno se puede ver a sí mismo el más guapo del mundo, pero no, no tiene por qué serlo. Claro, pero no a nivel general, ¿viste? Y el gran problema es que eh, tú me mandaste algunos pensamientos, me parece que quiero leer un párrafo porque concentra toda mi sentimiento en esto y es a lo cual realmente es una de las razones por las cuales comencé este podcast, ¿no? Tú me escribes, en otras expresiones que usa el karate como método, refiriéndote al karate deportivo, al karate artístico, etcétera, etcétera. Se busca más la Sí, cualquier otro carácter. representación, se busca más la representación, ¿no? Se cambia la realidad para que los argumentos encajen y se relativizan conceptos. Y quiero parar ahí, porque lo que se hace en realidad es que se negocia con la realidad y se termina en la representación de la realidad. Entonces, ¿qué se empieza a hacer? Se empiezan a omitir elementos de la realidad y se empieza a pintar una imagen como que no existieran esos elementos de la realidad. Por eso en el GI Comité de la WKF nadie se agarra, nadie se muerde, nadie se tira los pelos, nadie te tira contra el piso y te da la cabeza contra el tatami, nadie te da codazos, todo lo que puede pasar en un altercado violento en la calle. Claro. En las catas, por ejemplo, que vemos una sobreactuación, ¿no? De la marcialidad. Se grita, hace los gestos tan duros que se ponen en la cara, ¿no? El karate ki que suene, pero en el mundo del arte, de la filosofía del karate, se imita al maestro Zen, ¿no? El maestro Zen que siempre tiene una frase que va vestido, ¿no? Que flota en el tatami porque los demás están por debajo, pero que luego en la realidad no tiene nada que ver a lo mejor esa persona, a lo mejor sí, ojalá, ¿no? O sea, hay también una sobreactuación tanto en lo deportivo como en el karate do, Como lo filosófico. exaltando constantemente la filosofía, como que tú no entiendes, no sé, y en la parte más artística también, ¿no? Como bueno, ese maestro espiritual, que el sensei, ¿no? Las cualidades del sensei, digamos, ¿no? Ay, estoy tan harto de eso, digo, el De sensei. hecho, a ti te refirieron, bueno, y ustedes no sé qué, ¿por qué apareces en un podcast, ¿no? Con la pipa, ¿no? Sí. Es como, que si tú tienes que parecerlo, ¿no? Es como el monje, ¿no? No solo tiene que serlo, sino parecerlo, ¿no? Entonces aquí se omite un poco serlo y se trabaja más en parecerlo. Yo estoy harto de Claro, conocer a gente que contra más parezca, menos menos. es. Exactamente. Y a mí es una de las primeras banderitas rojas que se me paran. Cuanto más parecido al arquetipo de sensei es, más falta. Pero en el karate funcional No no importa. pasa eso, porque si eres bueno, y si no, o sea, en boxeo tú te subes, ahí no hay postureo. El que recibe es peor y el que más pega Exactamente. gana. O sea, Porque hay una la realidad realidad, se impone, ¿no? es una realidad objetiva, no es una realidad representada. Es como que es la diferencia entre una foto y una pintura, aunque representen lo mismo. El que pinta, pinta lo que le da la gana, omite lo que le da la gana, y el que saca la foto, saca lo que hay. Es la realidad objetiva contra la realidad representada. ¿Conocéis el vídeo este del maestro este coreano así tan llamativo con las barbas, ¿no? Gandalf, ¿no? Que le dicen Gandalf, que tiene unas patadas Ah, enormes, que sí, ha sí, sido sí. además seleccionador. Bueno, es un ídolo, ¿no? Y la gente lo admiraba. Pues cuando lo veis en el vídeo que se sube al ring y se pone a hacer así movimiento contra, no sé si lo habéis visto, No, contra un luchador, el luchador duró se queda 10 visto, segundos. lo mato o no lo mato. Quiere decir, ahí se ve que no tiene ninguna experiencia en combate, que no tiene, que decir, la realidad se impone. ¿No? No sé cómo se exponen, pero a lo mejor ya que la realidad, o sea, han Se distorsionado creen tanto su la propia realidad propaganda, ¿no? que se lo creen. Entonces a eso nos referimos nosotros, ¿no? O sea, que desgraciadamente ocurre. Pero lo que hay que aceptar es que teniendo una visión artística del karate, donde se trata de autoexpresión, y por definición, autoexpresión conlleva comunicación. Entonces, lo que se está haciendo es utilizar el karate como una vía de comunicación con otras personas. Eh, Conlleva una
pérdida de información de lo que tiene el karate, la información que contiene el karate funcional. Conlleva un cambio de metodologías, conlleva un cambio del paradigma, de la razón de ser del karate, el objetivo esencial, que es el objetivo funcional. ¿Cuál fue el objetivo primordial con el que fue creado? Y se utiliza para otra cosa, para la cual no fue creado. Y esto es inamovible y es fácilmente contrastable. Por algo, la metodología de entrenamiento del karate, la técnica expresada del karate, tanto sea en Kihon como en el Shiai Kumite de la WKF o como le quieran decir, es sustancialmente diferente contra cualquier otro sistema de combate que haga contacto. Los sistemas de combate que hacen contacto tienen todos más o menos la misma técnica. El de Sabate, el de Kyokushin, el de Muay Thai, el de kickboxing, el de boxeo, No, nombren el que incluso sea. en escuela china, ¿no? El samba, el El sandan, el San, ligas, el exactamente. sandan, que es una escuela, que es un sistema chino y lo que hacen prácticamente es eso, ¿no? Es Por lo eso te digo, mismo. todos los sistemas en los cuales se hace contacto pleno, la técnica es la misma. ¿Por qué? Porque la define su función. Si querés pegarle a alguien, tenés que transmitir energía percusiva, tienes que hacerlo de una forma, porque viene condicionado por la anatomía humana. Todo aquello que diverge, resta. Entonces, es objetivo, no es un término a discusión. Y quiere decir que aquellos que ven al karate como una forma, como un arte marcial, lo que están hablando es diciendo que ven al karate como una forma de representar la marcialidad, no de ser marcial, sino de representar y comunicar esa representación. Y eso conlleva una pérdida de información. El karate tenía la habilidad de no representar nada, sino que ser un elemento, una metodología, una herramienta para poder navegar esa realidad, la realidad de la violencia. Y hoy no, y es fácilmente contrastable. Intenten ustedes pegar como pegan eh, en cualquier dojo de karate, como lo hacen en Kihon o como lo hacen en las competiciones de kumite, y van a ver que no van a ir muy lejos. Intenten utilizar las técnicas que tienen contra alguien que sabe utilizar las técnicas reales y no les va a durar mucho. ¿Quiénes? Me van a decir, no, pero Lyoto Machida, sí, Lyoto Machida no hizo una gota de karate dentro del octágono. Cambió todas sus técnicas, toda su táctica, toda su estrategia a aquello que funciona dentro del octágono. Digo, así es. Y Georges St. Pierre, lo mismo. Digo, todos aquellos que quieren, lo que pasé son tremendos guerreros de personalidad, pero todo aquel que quiere entrar en ese mundo tiene que obedecer las mismas reglas. Y esto es tan fácil de contrastar y tan difícil de digerir, Pepe. Este 19 de octubre próximo tendrá lugar en la ciudad de Sevilla el segundo encuentro internacional de karate funcional organizado por la Jiu-Jitsu Yutodo Genkyukai, donde trabajaremos con los katas de Aragaki y Gokenki. Trabajaremos con Bunkai intentando descifrar a esos katas y intentando llegar al antiguo Todejutsu. Vamos a trabajar intentando descubrir el karate como era antes de la reforma de Tosu. Trabajaremos con destrezas, sensitividad, situaciones tácticas, etc. Así que si te interesa, puedes inscribirte en nuestra página web en karatefuncional.com. Un medio de autoexpresión, me parece que hay métodos de autoexpresión más funcionales. Hay métodos que están hechos justamente para la autoexpresión. No entiendo la necesidad de bastardizar un arte completo, un sistema.
En realidad, entiendo por qué sucede, pero no entiendo cuando te das cuenta por qué no cambias de rumbo, como hiciste tú, como hice yo. Si uno se traga eh, la historia del karate, sabe que hay algo más y sabe que lo que estamos haciendo no nos lleva a eso que decimos, que nos cuentan sobre los maestros. Y No sé, yo tampoco. No, para mí es fácil y bueno, pues, realmente el karate, si lo tomas bien, si utilizas una metodología sistemática y progresiva y buscas siempre incluso ese nivel de perfección que tanto se habla, en realidad siempre es caótico, porque estás en constante cambio constantemente. O sea, la realidad va cambiando. Un cinturón blanco no es igual que un cinturón azul. Es decir, estás sometido a constante cambio. Cuando tú crees que ya sabes catas, ahora viene alguien y te enseña una cata más difícil y vuelves a empezar de nuevo. Sí, quiero decir que la mente debería de estar adiestrada, ¿no? Para que ese cambio no fuera, o eso esos cambios no fueran dramáticos. Sin embargo, algo pasa y es que se trabaja sobre, bueno, sobre inercias, ¿no? No sobre conciencia. Entonces la mente repite, un kata nuevo, en realidad repite, otro kata nuevo, repite, y no se somete a esa análisis, ¿no? Por ejemplo, si a mí me viene alguien con un tubito donde yo tengo que analizar un tubito, y después estoy con ese, pero me viene otro, pues evidentemente tengo que analizarlo desde una perspectiva diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, el error no voy a dar nunca con las claves para entender qué pasa en cada organismo, ¿no? Pues el karate pasa eso, que lo pasamos todo por el mismo filtro. Llamémosle todo, filtro deportivo, llamémosle filtro artístico, llamémosle filtro. Y nos acusa a nosotros de que nosotros lo pasamos por el filtro del karate funcional. Pero hay una cuestión, es que el karate funcional está liberado de prejuicios. Es decir, la realidad es la que manda, como decimos siempre. Tú me dices que tú a mí que eres artista, demuéstramelo. Demuéstramelo. Eso es karate funcional. Demuéstramelo. ¿Qué haces en clase? Porque todo lo que practicas en clase no hay ningún elemento que te lleve a que un alumno o tú mismo llegues a ser un artista. Porque está todo programado. Quijón, kata, kumite, lunes, miércoles y viernes, lunes y miércoles Quijón, no sé qué, los viernes las katas, el ejercicio. elemento. Todos igual, todos lo mismo, porque si no te El van a suspender. elemento, si hay un elemento en el karate de hoy que está prohibido, es Es la ser un capacidad artista. interpretativa. Está absolutamente prohibido interpretar nada. Tenés que tocar la partitura exacta como te la dio el maestro. ¿No es así? Bueno, de hecho, no, yo lo he sufrido. Tú sabes que yo soy creativo y me han dicho, pero no es así como se hace en nuestra escuela. ¿Por qué le metes elementos nuevos? Ah, pero no es un arte. O sea, que no favorece. Por lo tanto, el elemento funcional no se puede aplicar. Si se puede hablar, pero no se aplica. ¿Por qué? Porque no hay ningún factor que favorezca ser un artista marcial. Así de claro. Y así es mucho. O sea, entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Entonces, nosotros cuando decimos el karate funcional te define porque lo que hace te lleva a la realidad. Si tú quieres ser un artista, tendrás que practicar como un artista. No puedes practicar como una persona que va unos cuantos días a la semana, enseña o aprende determinados aspectos. No salgas de ahí porque en el momento que sale la escuela te va a crujir, literalmente, y la federación te va a suspender y en los campeonatos no vas a ganar, no vas a, te va a ganar el primero que pase por ahí. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y de lo que hablamos, porque, bueno, definir las cosas es fácil, pero convertirla en una habilidad es otra cosa. ¿Qué Y arte puede haber en aquellos que se especializan en copiar técnicas en serie? Son una fábrica de producción en serie. sí, porque No es como arte. todo el mundo dice que es un arte, vale, pues si es un arte, pues lo será, ¿no? Pero mira, volviendo al filtro del karate funcional. Hoy me fui, llegué al dojo a las 2 de la tarde y me tuve que ir corriendo porque estaba llegando tarde a una reunión que empezaba a las 5 de la tarde. Me pasé todo ese tiempo trabajando con las 3 primeras técnicas de Aragaki Niseiji, buscándoles aplicaciones.
aplicación de acá, de allá, de acá, se puede hacer esto, puede ser, mira, se puede funcionar acá. Y todos contratando constantemente con la realidad. Le damos dos, a ver, funciona, a ver cómo me puede sabotear esto de acá, puede ser esto, puede ser un agarre, puede ser esto. 3 horas estuve, casi estuve en el dojo trabajando con 3 técnicas. A mí no me vas a decir que eso es muchísimo más rico y que sacás mucho más información de que te digan no. Estar 3 horas con que te digan no, el codo va acá, el índice acá, el dedo meñique tiene que elevarse 1,5 grados hacia la izquierda. Digo, es un paradigma distinto, es un animal distinto. Entonces, para mí, la mano en el corazón, digo, el arte, la visión artística de las artes marciales, ¿le suma algo a la funcionalidad del karate? No, le resta. Le resta cerebro, le resta análisis, le resta habilidad, le resta información, le resta aparte, porque se ve, como te decían hoy, pero es que ese kata en mi dojo lo hacemos yokogeri, como si hubiera una sola forma de hacer un kata, como si hubiera una forma correcta de hacer un kata. Es como si te dijeran que hay una sola forma de tocar un instrumento. O sea, en el instrumento se puede tocar nada más que una canción. Si es un instrumento, te permite tocar todas las canciones que quieras. Está hecho para eso. Lo mismo, si el karate fuera un sistema de autodefensa, te tendría que dar armas para defenderte en todas las áreas. Entonces, esa información debería estar en los katas. Y eso es lo que creemos tú y yo, que está. Y estamos constantemente sacando información de adentro. Y no solamente información técnica y táctica, sino que información interna de nuestras conexiones, nuestros procesos energéticos, etcétera, etcétera. Entonces, me van a decir a mí que vale más la visión artística del arte marcial. Para mí no. Puedo comprender y aceptar que para otra gente sí. Pero en la contrastación, haciendo el contraste entre el filtro del karate funcional y el filtro del karate, el arte marcial, yo personalmente me quedo con el karate funcional toda la vida. Pero bueno, nosotros somos quienes somos y no somos el resto. Estamos juntos justamente porque tomamos decisiones parecidas. Bueno, me parece que dimos nuestra opinión. Espero no haberle faltado el respeto a nadie. Lo que hice fue dar mi opinión. No, no va en detrimento de la opinión de nadie. Bueno, entonces, sayonara. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido. Te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram y Facebook. Y te recuerdo que si quieres apoyar la producción de este podcast, lo puedes hacer a través de dándome un super gracias en YouTube o comprándonos un café siguiendo el código QR que puedes encontrar en este video. Desde ya te doy las gracias y bueno, nos vemos todas las semanas en Podcast Dojo.